Ezequiel, gracias, en primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, Padre Ezequiel. Buenas tardes a todos, buenas noches ya acá en Argentina. Y bueno, una alegría poder compartir este espacio tan enriquecedor para todos los que conformamos este camino de ser cristianos y bueno, además esta pasión por el coaching. Bueno, tenemos esto de la espiritualidad consciente. ¿Qué es esto de la espiritualidad consciente? Antes de entrar en esas tres preguntas poderosas que estaban en la invitación, algunos presupuestos como marco, como trasfondo, que yo tengo presentes para presentar el tema de esta manera. En primer lugar, ¿qué es espiritualidad? No vamos a cambiar el concepto de espiritualidad de la Iglesia. Esto tampoco quiere ser un tratado de espiritualidad, simplemente pinceladas que nos ayuden a disparar preguntas y sobre todo conexiones entre la vida espiritual y nuestra tarea de ser coaches, de acompañar a otros en el transitar de su vida. Entonces, espiritualidad es la vida que el Espíritu Santo va realizando en el corazón de los creyentes. Otro presupuesto es ser religioso no es lo mismo que ser espiritual. Esto de a poquito se va a ir vislumbrando mejor, pero tengámoslo como presupuesto. Ser religioso no significa lo mismo siempre que ser espiritual. Cito a un coach argentino, Alejandro Mascherán, que tiene su escuela de coaching en Buenos Aires, y lo cito en su libro El líder que sirve, porque me parece muy interesante su aporte. Él, sin identificarse directamente con ninguna propuesta de fe, digamos, pero le ha tocado desde su ser coach acompañar y desde su escuela formar también a pastores, sacerdotes, rabinos. Y entonces él se da cuenta de algo. Él dice el dominio de la espiritualidad, que recordamos en Echeverría está no entre los dominios primarios, ¿no? Sino que él en ontología del lenguaje lo enumera entre el aprendizaje, la sociabilidad, el trabajo de la persona, también incluye ahí la espiritualidad. En cambio, Alejandro Mascherán dice, no, yo lo subo al nivel de los primeros dominios. ¿Cuáles son los primeros dominios del coaching? El lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Porque me doy cuenta que a la persona creyente hay que verla, hay que escucharla también en este dominio. Y también pensemos en todo lo que implica intervenir en uno de los dominios para modificar a los otros, ¿no? Y en esto yo veo la riqueza del coaching. Por ejemplo, el hombre de fe, sin los dominios del coaching, una persona viene mal, viene triste, ¿qué le decimos? Rezá. Una persona tiene que decidir algo, ¿qué le decíamos? Rezá. En cambio, ahora vamos a poder preguntar, ¿cómo está tu espiritualidad? Pero no solo la espiritualidad, ¿cómo está tu corporalidad? Escuchar con una escucha activa, es decir, integrar como un cuarto dominio tenerlo ahí como presupuesto. La importancia del autoconocimiento, y vos sabés, Arturo, y para los que más o menos veo que hay muchos de Mar del Plata, saben que estamos transitando nosotros desde aquí utilizamos el coaching mayormente al tema de autoconocimientos, con talleres y demás. Después, si quieren, les cuento un poquito. Pero esto nos parece muy importante. En la vida espiritual, el autoconocimiento está recomendado por todos los autores clásicos de nuestra espiritualidad, ¿no? Pero es a veces algo que cuesta hacer. Entonces, ya en Grecia, en el templo de Delfos, había un letrero que decía en la entrada, conócete a ti mismo. Cuando entrabas, decía, y conocerás la divinidad, ¿no? Nosotros nos
vamos a San Agustín. Y pongo algunas frases que San Agustín utiliza en el sentido del autoconocimiento. Conocerme a mí, Señor, para conocerte a ti. Recordemos cuál fue el camino de San Agustín para conocer a Dios, ¿no? Ir buscando el sentido de la vida, ir sintiéndose vacío con todas las propuestas, y cuando conectó consigo mismo, conoció ahí a Dios. La vida del hombre es el resultado de lo que ama. Esa frase me gustó mucho, porque a veces nosotros hemos estudiado en el coaching, la vida del hombre es el resultado de lo que elige, ¿no? Y está muy bueno. Pero en esto también integrar a todo el ser desde el amor, ¿no? Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Esta es central, es muy importante. Tiene mucho que ver con esta propuesta de la espiritualidad consciente. Porque también muchas veces buscamos a Dios fuera, de distintas maneras, pero el autoconocimiento nos ayuda a que empecemos a buscarlo dentro. Yo soy yo, pero no soy mío. Por buscar las cosas externas, el hombre se vuelve extraño en su propia casa. Y finalmente, conócete, acéptate, supérate, como gran propuesta de San Agustín. ¿Qué otro presupuesto? El presupuesto que nos regala Ansel Grum, en su libro de espiritualidad, Una espiritualidad desde abajo. Y propongo básicamente las dos caras de esto. Él dice, una espiritualidad desde abajo se contrapone a una espiritualidad desde arriba. En la espiritualidad desde arriba, y yo agrego, ahí está muchas veces muy presente el ego, se hace unas preguntas, hace al cristiano unas preguntas así. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? ¿Cómo debe ser? ¿Qué debe hacer? ¿Qué tipo de conducta debería encarnar? Es decir, nos pone un ideal alto o nos quiere poner a todos en una misma caja, esa espiritualidad. ¿Y qué pasa con esto realmente? Como coaches podemos descubrir las falencias de esas preguntas. No son preguntas poderosas. Ustedes después pueden comentar acerca de esto. Y en cambio se contrapone a esta espiritualidad desde arriba, a estas preguntas que son desde el hacer, una espiritualidad desde abajo que busca conocer al hombre desde el ser, desde su esencia. Es decir, se trata de abrirse a las relaciones personales con Dios, pero no siendo perfecto para Dios, sino mostrándole a Dios la propia vulnerabilidad, ¿no? Los monjes hablan de esto y dicen que la oración brota de las profundidades de nuestras miserias, de nuestras heridas. Dios me habla más por mis pensamientos, qué historia te estás contando, por mis sentimientos, emociones y estados de ánimo, inclinaciones, motivaciones y enfermedades, todo lo que es la corporalidad. Y no tanto entonces desde la cumbre de nuestras virtudes. El ego le habla a Dios desde la cumbre de las virtudes. Mira, Señor, dice el fariseo, que acá estoy yo, que hago todas estas cosas. No soy como ese publicano de ahí atrás. En cambio, desde la vulnerabilidad, el publicano se fue con la gracia de Dios. Caro cardo salutis, dice Tertuliano. La carne es el lugar de la salvación. Es decir, una teología de una espiritual encarnada, ¿verdad? Bueno, y por último cito a Vallejo en ese libro que conocemos, los coaches del coaching espiritual, ¿no? Que define al coaching como el arte de facilitar el desarrollo potencial de las personas para alcanzar cambios coherentes y profundos. Y considera la espiritualidad como fuente de energía que mueve nuestro desarrollo potencial y nos predispone al cambio a través del encuentro con uno mismo, con los demás y con lo trascendente. Bien.
Bueno, hasta ahí los presupuestos. Vamos a la primera de las preguntas poderosas. En esta me voy a extender un poquito más que en las otras dos que van a ser bien breves. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿vives? Acá en Argentina diríamos más vivís. ¿Vivís desde tu ego o desde tu esencia la vida espiritual? Para preguntárnoslo y para ayudar a otros también cuando los acompañamos. Un poquito sobre el ego y la esencia, ¿no? Que son las dos caras de la condición humana. Todos tenemos las dos cosas. En el ego mostramos una cáscara de lo que somos en realidad. Y una cáscara como la de cebolla, que podemos sacar y sacar y sacar y siempre sacaremos. Y si algún día llegamos a decir, saqué la última cáscara, no tengo más ego, ahí en realidad volviste al comienzo, ¿no? El viaje entonces del autoconocimiento consiste en trascender el ego para reconectar con la esencia que verdaderamente somos. Y desde donde se encuentra la felicidad, la paz y el amor que equivocadamente buscamos afuera. Esto que nos decía San Agustín. Esto lo podemos haber vivido por años en transparente. Los coaches decimos que en transparencia vivimos cuando hacemos las cosas en automático. Me pongo a picar la cebolla, lo hago en automático. Manejo el auto, no estoy pensando si paso los cambios. Eso es vivir en transparente. Y quizá hemos vivido en transparente muchas veces con un ego que no nos dábamos cuenta que nos impedía conocernos y mostrar a los demás la riqueza hermosa que traemos y que Dios nos ha querido así únicos e irrepetibles en esa esencia. Entonces, el ego habla, yo digo estas son afirmaciones que son muy mías, así que afirmaciones que mis colegas coaches pueden desafiar. El ego habla con lenguaje recreativo. La esencia habla con lenguaje generativo. Y lo dejo para el debate. Bueno, algunos tips para reconocer el ego. El ego se manifiesta cuando yo me perturbo por otra persona. Cuando otra persona hace algo y yo me enojo, me perturbo, me quita la paz, y por ahí otra persona que está al lado mío no le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque está el ego reaccionando en mí. Entonces puede pasar distintas situaciones. Veo siempre la imperfección de los otros, donde puede haber un fariseísmo cristiano si son cuestiones en este orden. No, ya no tengo nada que aprender, dice el ego enemigo del aprendizaje. No todos los enemigos del aprendizaje, digamos, vienen de esta vocecita del ego. Algunos pueden venir de nuestras creencias, familiares, sociales y demás, lo sabemos, pero bueno, puede ser también ahí el ego actuando, ¿no? Yo digo, para no demonizar todo, tengo un mal pensamiento, bueno, viene del mal espíritu, listo, no, por ahí viene de tu ego. Desafíalo, pregúntate, ¿qué me está pasando con esto, con esta reacción? Yo ayudo a todos, yo te doy consejos, esto mirar un poco desde arriba, ¿no? Estamos llamados a ser hermanos, a caminar juntos. Sí, soy hermano, pero hermano mayor, así que escúchenme a mí. Ahí está el ego, ¿no? Siempre el yo. A propósito, empecé las frases con el yo. Yo pertenezco al mejor movimiento de la iglesia. Yo, mi, me. El ego se victimiza. ¿Cuánto sufro? ¿Cuánto sufrí en la vida? Yo conozco todas las líneas posibles espirituales. ¿A mí qué me va a enseñar este padre Ezequiel? No, yo no vengo a enseñar nada, pero yo conozco todo. Conozco el Tratado de la Misericordia con lujo de detalle, pero nunca he perdonado a mi padre. La esencia puede conectar ahí bien. El crédulo religioso, ese que cree todo lo que pasa. Yo creo todo. Vos no crees en nada, yo creo en todo. Tanto si el Papa canonizó un santo como la supuesta última aparición y el supuesto último mensaje, todo, yo creo.
Y cuando veo al que no cree de esta misma manera que yo, le hago saber que en realidad no tiene fe, ¿no? El evasor espiritual. Ese que está todo bien, ¿no? Está todo bien, todo es paz, pero no asume posibilidades de cruz. Es una versión cristiana del pare de sufrir, digamos, ¿no? Otro, el liderazgo de dominio, de manipulación espiritual, esto a los que toca liderar, porque acá se da muchas veces el abuso del poder. Y ahí está el ego trabajando, ¿no? Resignación espiritual. Bueno, hay que resignarse. La resignación es pasiva. Toda actividad que mueve el Espíritu Santo es activa. Por eso la resignación no es cristiana. En cambio, la aceptación sí, porque en la aceptación tengo que hacer un trabajo activo, me tengo que poner en movimiento para aceptar algo que está pasando, ¿no? Y ahí puse la frase de Jesús: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por último, otro tip, el dador de recetas religiosas. No, vos sabés que tenés que hacer la novena a tal santito. Vos tenés que hacer la peregrinación acá y vos tenés que, o te traigo la estampita, ¿no? Te traigo la medallita, vos rezale, el dador de recetas religiosas, el ego dando consejos, ¿no? Y sin darnos cuenta que yo tengo que ser el descubridor de una receta, de un plato propio. Nadie me puede dar la receta de cómo relacionarme con Dios, ¿no? Cuando alguien me dice, vos para hablarle a Dios, hablale así, pero como si Dios es, no decimos que Dios es persona y que Dios es Padre. ¿Cómo puede valer una receta para todos igual cuando yo con mi papá, con mi mamá, sé la forma de relacionarme? ¿Qué pasa cuando esto con Dios no me sale? ¿Qué está pasando? Y quizá me estoy queriendo relacionar no desde mi esencia, desde lo que soy, sino desde este otro lugar que se parece mucho a mí, pero no soy yo, que es el ego. Bueno, hay mucho para hablar de esto. Podemos decir simplemente que cuando vivimos conectados con nuestra esencia, nos conectamos desde otro lado, ¿no? Desde nuestra vulnerabilidad, herida muchas veces, pero sin esconderle nada a Dios. A esto es lo que llamo espiritualidad consciente. Estamos en el verdadero ser nuestro. Somos conscientes de nuestro aquí y ahora, tal como somos y estamos delante de Dios, discípulos y misioneros de Jesucristo. Pero así tal como somos. Esto que soy, Señor, esto te ofrendo. Presentarnos delante de Dios así. Bueno, y esto es lo perfecto, ¿no? Esta perfección cristiana que busca el ego nos enajena. Esta sinceridad y humildad delante de Dios, decir, Señor, esto me sale, esto no me sale, esta es mi sombra, esta es mi herida, esta es mi cruz. Eso perfectamente eso es perfecto delante de Dios. Una vez escuché que así como los papás se enternecen con los garabatos de sus hijos, esta vida nuestra que no es perfecta, que tiene luces, sombras, este garabato que muchas veces nos sale, eso enternece a nuestro Dios. Desde nuestra esencia y de nuestro garabato, conectar con el Señor. La posibilidad de cambio y conversión, yo creo, y es otro juicio, se reduce mucho cuando vivimos en el ego. ¿Por qué? Porque la identificación personal con el ego nos hace pensar a nosotros mismos como estáticos. Yo soy así, yo soy esto. Nos encierra en una caja, nos cierra posibilidades. En cambio, al despertar y vivir desde la propia esencia, previo camino de autoconocimiento constante y permanente,
nos hace fluir en la vida cristiana inspirada por el Espíritu Santo. Esa auténtica vida espiritual, en constante creatividad, abriendo posibilidades de ser siempre hombres nuevos. Muy bien, segunda pregunta, y esta es más breve, para que no se me aburran. ¿Cómo llevas hoy tu cruz? ¿Como problema o como posibilidad? ¿Cómo llevamos nuestra cruz? Acá, obviamente, es para trabajar mucho el tema del coaching de víctima responsable. ¿Desde dónde nos paramos ante las situaciones? El ego rechaza la cruz. Se queja constantemente de la cruz. Por eso aceptar la cruz nos hace reencontrarnos con nuestra propia esencia cristiana. A veces escuché a algún cristiano que dijo cosas como esta: pero si yo rezo siempre, si yo voy a misa siempre, si yo ayudo, ¿por qué me pasa esto? He escuchado también el ego de otro cristiano que dice: esto es una desgracia para mí. Pero ¿cómo? Si recién cantabas y rezabas que todo es gracia de Dios y ahora, porque aparece la cruz, decís desgracia. Jesús nunca dijo a sus seguidores que no nos iba a pasar nada malo. Al contrario, nos advirtió: en el mundo tendrán que sufrir. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y le pidió al Padre mismo que no nos quite del mundo, sino que nos preserve del maligno. Por eso, alimentar una religiosidad que luche contra el acontecer no deseado de las cosas, renegando de la cruz, renegar de la providencia de Dios, porque la providencia de Dios se nos muestra en su voluntad querida o a veces también permitida. Ahí es mantener en alto nuestro ego espiritual. Hay que buscar los cambios y los caminos que nos reconduzcan a la búsqueda del verdadero Dios, no del que nos hemos creado. Entonces, como propuesta poderosa, y acá nuevamente asocio a mis hermanos coaches, si esta cruz que me viene la llamo problema, me abrumo, me perturbo, me cierro, me quita la paz, me victimizo y me anula. Hay que hacer algo que es bien del coaching ontológico. Declarar el quiebre de la cruz. Es un quiebre muy particular, muy propio, muy único. Declarar el quiebre cruz. Porque yo puedo llegar a reconocer esta cruz, a reconocerla y reconocer que es mi cruz, pero no la abrazo. Y me sigo peleando con ella. Y la llamo problema. En cambio, si declaro el quiebre, ¿y qué es el quiebre? Acá es un término muy propio del coaching, ¿no? Que es ese interrumpir en el fluir de la vida. De repente, de la noche a la mañana, con una noticia que recibimos, con algo que nos pasa, pensemos que vamos en el coche a trabajar y 2 cuadras antes de llegar a la avenida principal, antes de cruzarla, vamos, como siempre, no voy pensando si pongo el cambio, si aprieto el freno, porque lo hacemos en el fluir, eso, necesariamente, lo hacemos en transparente, les decía hoy. Pero de repente 2 cuadras antes, en una esquina, 2 cuadras antes de cruzar la avenida, me doy cuenta que no tengo frenos. Y ahí hay un quiebre en el fluir de la vida. Empiezo a buscar acciones pensadas. Cuando no pensaba si ponía el cambio, ahora voy a pensar, quizá el cambio me ayude. Y voy a buscar los recursos para poder frenar a tiempo. Si no declaro el quiebre, cierro los ojos, me dejo llevar y que pase lo que pase, me estrellaré, ¿no? Un poco esto, ¿no? Declarar el quiebre de la cruz. Tenemos el bagaje espiritual de la cruz. Por todos lados podemos leer, ¿no? Cuánto la cruz nos da paciencia, amor, perseverancia, entrega, y eso lo tenemos en la espiritualidad cristiana. Solo tenemos que declarar el quiebre y enriquecernos verdaderamente
de este amor de Jesús que en algún momento de la vida nos regala para abrazar su cruz. Muy bien. ¿Tenía algún tips ahí con tema de la lectura espiritual? Para autoconocernos y ayudarnos a asumir las sombras, aceptarnos. Hace 2 días teníamos esta lectura tan linda de no juzgar y no ser juzgados. Sacar primero la viga que está en tu ojo para ver claro y luego sacar la paja de tu hermano. Animarnos a hacerle preguntas y hacernos preguntas frente a los textos cuando meditamos la palabra. La palabra de Dios nos ayuda mucho en la lección al autoconocimiento. Señor, ¿qué tengo que trabajar yo para sacar mi viga? ¿No? ¿Qué tengo que trabajar? Porque esto es muy lindo. Escucho lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Eso está claro en la palabra. Las otras preguntas que puedo agregar, esas son las poderosas y que me enriquecen personal y cristianamente. ¿Cómo voy a hacer yo para hacer esto que me pide Jesús? ¿Qué obstáculos encuentro? ¿Con qué recursos cuento? ¿No? Y ahí armar un buen plan de acción. Conciencia de entonces al hacer la lección de que somos de lo que sentimos, preguntarnos ¿por qué sentimos eso? Quizá un texto del Evangelio nos dispare una emoción. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué me vendrán estos recuerdos, estas imágenes que me está disparando ahora esta meditación, que va por otro lado quizá? Ahí aprovechar esas puntas de ovillo siempre para el autoconocimiento. Y yo recomiendo acá también el tema de trabajar la propia armadura. Estas reflexiones no son de investigaciones en libros, aunque están las citas de todos ellos. Pero sobre todo lo que comparto con ustedes es un trabajo muy personal de haber trabajado mucho mi propia armadura. Y especialmente en este último tiempo de formación en el coaching. Para terminar, el número 2, entonces, no escapar a la oración cuando se está en ese conectar desde el corazón, que logra la paz evadiendo el propio ser. No, hablar de tus cosas con Dios. Puede que no haya un escapar de Dios. Puede que no haya un escapar de Dios. Yo de Dios no me escapo, y de la oración tampoco, y me pongo a rezar y me elevo con las hermosas cosas y la alabanza de este salmo y me quedo. Sí, pero si no estás vos también ahí metido, desde tu autoconocimiento, es como que le falta señal al Wi-Fi ahí, le falta un poco de señal. Tienen que estar las 3 cosas. No me escapo de Dios, no me escapo de la oración, ni del tiempo de la oración, pero no me escapo de mí mismo tampoco. Entonces, ser profundamente verdaderos ante el Dios de amor para que dejemos de escapar de Él. Amadeo Sensini dice, coraje de admitir las propias inconsistencias con precisión y confrontarse cotidianamente con ellas. Me vino inmediatamente la frase de Jesús. Negarse a sí mismo, tomar cada día su cruz, con esto de confrontarse cotidianamente con las sombras. Víctima o responsable. Bueno, y la preguntita 3 que nos hicimos, ¿tu camino espiritual es de turista o de peregrino? En ambos casos viajamos, voy como turista o como peregrino, pero vamos con una motivación diferente a ese viaje. Muchas veces el Matrix, digamos, en el cual nos mantiene atrapados en nuestro ego, nos hace hacer turismo religioso. En la nueva coherencia del despertar a la propia esencia, podemos transformarnos en peregrinos. Yo veo mucho turismo religioso. Hago todos los retiros, me tomo selfies con todos los curas que encuentro,
conozco el último mensaje de la supuesta aparición. Enumeren ustedes muchos más. ¿Cuánto turismo religioso encontramos? Sin embargo, el peregrino, que es la propuesta de Jesús para nosotros, sabe a dónde va, sabe a qué va, sabe con quién va y sabe a quién va a encontrar. Y encima después hay un plus. Lo demás es el regalo como fruto de esa peregrinación que la gracia de Dios le va a regalar. Entonces, preguntarnos sinceramente, ¿a dónde voy? Disociado puse ahí. O sea, pregúntate vos, ¿a dónde vas? ¿Quo vadis? ¿A dónde vas? Poné tu nombre ahora, en este momento. Ezequiel, ¿a dónde vas? Venía a Mar del Plata con la sombrilla, con la cámara de fotos, con la reposera. ¿Venís como turista o vas de peregrino? Conocemos también todos aquellos que vienen a encontrarse con Dios y por eso siempre hay un mensaje de los obispos en los lugares de turismo para los peregrinos turistas. Eso es otra cosa, quizá. Entonces, ¿a dónde va mi vida? Simón Pedro le preguntó, maestro, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, algún día lo harás. Seguir a Cristo no nos despersonaliza, porque al principio decíamos que buscar afuera y desconectarnos de nosotros mismos nos hacía evadir y vivir en el ego. Sin embargo, eso si sigo a cualquier persona, a cualquier ídolo, me va a pasar. Sin embargo, si lo sigo a Cristo, me encuentro con mi esencia. No nos despersonaliza. Él nos hace plenamente nosotros mismos. Nos hace identificar desde nuestro interior, con nuestra identidad, en nuestra esencia. Nos llamó por nuestro nombre y Él mismo nos dio las riquezas de dones y carismas que tenemos. Por eso espera que podamos descubrirlos y ponerlos en movimiento. Dios me llama así como soy, así como estoy, pero no para que me quede ahí, sino que en este trabajo de pasar del ego a la esencia pueda ir quitando las capas de cebolla con que mi ego me envuelve y así, ligero de equipaje, me envía. Asumir el compromiso de este llamado es ser testigo en la peregrinación de la vida de la obra de la salvación. Ahora vamos a empezar a resonar entre nosotros a aquello que el padre Ezequiel nos ha dicho y que al final de cuentas, con esta hermosa reflexión hacia una espiritualidad consciente, podemos nosotros ir co-creando los caminos quo vadis, hacia dónde vamos, los caminos en los cuales podemos transitar. Si querés, Arturo, puedo agregar que el Quo Vadis es, el nombre, claro que sí. Es el nombre de nuestro Centro de Desarrollo Personal y Espiritualidad aquí en Mar del Plata, que con mi hermano, que es un gran coach, Juan Canevelo, que veo que lo subiste de panelista. Teníamos que subir. Es muy buena idea. Estamos desarrollando con mucho acompañamiento, con talleres y demás. En las redes sociales pueden encontrarnos así, Quo Vadis, Centro de Desarrollo Personal. Ahora vamos a resonar aquello que el padre Ezequiel nos ha ido facilitando, rumiando, como decimos ya en un tema más pastoral, teológico, hemos ido rumiando a lo largo de esta hermosa propuesta hacia una espiritualidad consciente, ¿no? Entonces, cada panelista tiene 2 minutos aproximadamente para resonar o hacer una pregunta al padre Ezequiel, quien es el que desarrolla esta propuesta, ya nos dirá con quién también, y también eso lo pueden hacer las personas que están dentro del Zoom. Las personas que están dentro del Zoom pueden ir haciendo eco de aquello que les ha gustado y las personas que están dentro del Facebook de la escuela, en el video, para que lo vayan diciendo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, yo quiero lanzar a
vamos a decir acá, tenemos mucha gente de Argentina, y quiero invitar a alguien que recién estamos conociendo, quien trabaja con el padre Ezequiel, también es coach, y él es Juan Manuel Canebello. Juan Manuel, bienvenido a la escuela de RHL Global School, hermano coach, colega coach. Y a ver qué cosa, yo sé que trabajas este tema, bueno, ya lo dirás, pero a ti, en esta propuesta, ¿qué te ha resonado de lo que ha dicho padre Ezequiel, por favor? Bueno, muchas gracias, Arturo, en primer lugar, por darme esta posibilidad de estar acá como panelista, por darme la invitación de empezar a co-crear acá junto a los colegas coach. Y bueno, muchas gracias, padre Ezequiel, por el excelente coloquio que has presentado. Nos has dejado resonando. Sin duda hay muchas cosas que quedan resonando y movilizando en nosotros. Así que, bueno, me voy a quedar con algo, ¿no? Con algo de esto último, me gustó mucho esta pregunta, ¿no? De ser turistas o ser peregrinos, ¿no? Que va muy unida con esto de lo anterior de ser víctima o responsable, ¿no? Cuando uno es peregrino, se hace responsable, se hace cargo de su vida, de su mundo interior, ¿no? De su humanidad, ¿no? Y se pone en camino, ¿no? Parecería como que en esta metáfora de ser turista, uno se quedaría más en ese lugar de víctima, ¿no? Como mirando y paisaje, pero sintiendo que todo tiene que venir de afuera, pero nada depende de mí, ¿no? Bueno, entonces esta invitación de la espiritualidad consciente, de integrar mi humanidad, mi mundo interior, ¿no? De no huir y peregrinar con eso que soy, ponerlo delante de Dios, fue algo que me resonó mucho, me gustó mucho y que me quedo, bueno, rumiando, ¿no? Como dijiste vos, Arturo. Muchas gracias Juan Canebello, Juan Manuel, desde la Argentina. ¿Vos también estás en Mar del Plata? Sí, estamos en Mar del Plata. Bueno, yo también estudié filosofía y teología y hicimos juntos la carrera de coach con el padre Ezequiel y bueno, nos largamos a esta aventura de generar este centro, ¿no? De formación integral. Y bueno, muy contentos y aprendiendo siempre. Vale, y ahí estamos para unir esfuerzos, ¿ah? Vale, qué hermoso, de verdad, qué hermoso. Bueno, gracias Juan, ya después por ahí te vamos a pillar para algo con la venia de Ezequiel, ¿ah? Muy bien, Bueno. entonces, aquí tenemos a alguien muy querida por la escuela, ella es la hermana Mari Carmen Otero, ella es religiosa dorotea, es española, pero vive en Perú más tiempo y digo que es más peruana que yo, ¿ah? Por si acaso, porque si no digo eso, me van a excomulgar porque es cierto. Y ahí está la hermana Mari Carmen Otero y es dorotea. Vamos, Mari Carmen, ¿qué te ha podido resonar? A ver, ¿dónde has podido movilizarte con todo lo que nos ha dicho el padre Ezequiel? A ver, me gustó mucho. Buenas tardes a todos. Ezequiel, me encantó lo que has dicho, porque además viene como a ayudarnos en el camino que estamos haciendo. A veces al principio, cuando lo presentabas así en blanco y negro, pues la cosa no es así, porque nosotros así que queremos y estamos buscando nuestra esencia y estamos en el camino, oye, nos sale el ego por todos los lados, a mí por lo menos. Sin embargo, yo quiero lo otro, pero de todas formas no es así una cosa, ya voy por este camino y lo otro desaparece. No, voy por este camino y el ego está conmigo, no me acompaña mucho. Después ya todo el trabajo del encuentro con Dios, bueno, me encantó esta frase tan fuerte que dices que la carne es el lugar de salvación. Es que me encantó porque a veces buscamos ser perfectas para poder ayudar a los demás, para ser mejores, para vernos bonitos, ¿no? Como personas que ayudan a los demás. Sin embargo, no. Y es precisamente en estas situaciones a veces de debilidad, de fastidio, pues eso que dices de aceptar la cruz, bueno, yo quiero aceptarla, pero otra cosa es que no, quisiera que la cruz fuese más pequeñita o que fuese distinta, ¿no? Quisiera la tuya, no la mía, algo así. Bueno, yo pienso que esto que nos has dicho, a mí por lo menos, a mí personalmente me ayuda mucho para hacerme las preguntas. De hecho, yo creo que casi todos los que estamos ya en este movimiento nos hacemos preguntas, pero cuando las hace el otro, me gusta mucho, ¿no? Que
como que me jala, me lleva al interior. Y eso de encontrarme peregrina es algo que sí, sé sobre todo con quién voy, ¿no? Me encanta. Bueno, sé a dónde voy, pues mira, yo sinceramente a veces no. Es muy feo que diga eso, pero a veces casi que no sé, ¿no? Con todo este cosa que llevo dentro, con estas emociones, a veces no sé, pero en cambio sí sé con quién voy. Y eso sí creo que es mi salvación, o eso es lo que me... Bueno, no hablo más porque si no voy a ocupar más que tú. Muchas gracias por tu experiencia, ¿eh? Me gustó. Qué linda, gracias. Gracias, hermana Mari Carmen. Bueno, y vamos así haciendo zigzag, por favor. Tenemos a una laica consagrada del movimiento de la palabra de Dios. Ella es nazarena, suelen decir en Argentina las nazarenas, y ella es Karina Ledesma. Ahora se ha puesto todos los nombres, Karina Mónica Ledesma, y me parece fabuloso. Ahí está, muy bien. Y vamos, Karina, que es coach ontológica. A mí se me pegan los dejos, ¿sabes? Después mis hermanos peruanos van a decir que soy medio complejado, pero me gusta danzar, como soy coach, me gusta danzar, me gusta el canto también. Decime vos, ¿qué cosa es lo que ha resonado en ti o qué preguntas pueden movilizar? Primero, buenas noches desde acá, estoy en Buenos Aires yo, y gracias Ezequiel, me ha sido un coloquio, digamos, muy enriquecedor. Creo que me actualizaste las gracias porque yo lo viví así, ¿no? Cuando hice mi formación de coach ontológico, como una gracia, digamos, de algunos tips del coach ontológico. Está todo ahí, puesto en tus láminas, ¿no? Desde, digamos, mucho de lo que uno estudia, ¿no? Y en una síntesis con muy poco tiempo, digamos, una síntesis muy, muy hermosa, me pareció, digamos, de lo que significa la espiritualidad y el coaching ontológico. En lo particular me queda esta pregunta a mí misma, ¿no? ¿Cuándo caigo más en el ser religiosa y cuándo más en mi ser espiritual, ¿no? Esa tensión que a veces en la que voy navegando, ¿no? Que a veces hago más cosas en mi hacer religioso que en el encarnar mi espiritualidad. En esa diferencia que hiciste y dijiste, bueno, me hizo pensar, ¿no? Para mi oración personal, para mi momento de intimidad con Dios, ¿no? Después, algo que yo estoy en este tiempo, ¿no? Promoviéndome y promoviendo con otros, tiene que ver con el autoconocimiento. Creo que esta es una clave de la iglesia antigua, digamos, pero que hay que actualizarla todo el tiempo. Lo que significa que Dios te personalice, ¿no? Dios te personaliza, Dios no te desdibuja en medio del pueblo, digamos, sino que todo lo contrario. Esto es una fuerza y esto de que Dios está dentro mío, ¿no? Como fuerza que me autentica, me hace más persona, ¿no? Persona en comunidad, porque creo que somos con otros. Esta es una dimensión fuertemente cristiana, digamos, y fuertemente, digamos, social, porque somos con otros, no somos solos. Y algo que también tomaste, y yo creo que prontamente me voy a hacer una remera, un polo dirían en Perú, que es ser para hacer, ¿no? Porque no lo expresaste así, pero a mí me conectó con eso, ¿no? Me movió eso, que tiene que ver que para hacer algo con H, primero tengo que ser algo, tengo que ser alguien, tengo que conocerme, tengo que personalizar, ¿no? Entonces ser para poder desde ahí hacer, ¿no? Hacer en Dios, hacer en la profesión, hacer en la familia, hacer en los diferentes ámbitos, ¿no? Y algo que me pareció muy iluminador, novedoso, y en eso qué sé yo, desde lo que hace a mi andar en la vida de la fe, con la lección divina, esto de hacerle preguntas poderosas al texto que pusiste ahí me sonó muy novedoso, porque yo me hago preguntas a mí mismo, ¿no? A mí misma desde la palabra de Dios, ¿no? En el leer el texto.
pero hacerle preguntas se me resaltó, ¿no? Como algo para seguir enriqueciendo mi vida interior, ¿no? Y también digo, bueno, este andar en la vida que implica atención, ¿no? A mí algo de lo que decías me resonó también, y digo, bueno, la vida no es lineal, andamos muchas veces, ¿no? En la tensión que se nos genera en el cuerpo, en las emociones, en la psiquis, ¿no? Esas tensiones humanas que tenemos que son parte del andar, en la cual el Señor, creo que desde esta experiencia de la espiritualidad, nos invita a integrar en este andar como peregrino, sino como turista, que tan bellamente lo expresaste, ¿no? Donde podamos expresar nuestros quiebres, buscando posibilidades que se abran y no que se cierren, ¿no? Así que en eso te agradezco mucho este espacio, me ha sido muy, muy rico. Muchas gracias, Karina, de verdad, por aquello que has dicho, y esto es muy hermoso. Y acá está Karina con Gaby, ya después le vamos a dar el pase a Gaby, donde las he dejado plantado en la mañana en una red. Pero bueno, ya saben cuáles eran los motivos, por favor. En este tiempo de pandemia tenemos que hacer de todo. Vale, y tengo una persona muy especial que tú la recuerdas, Ezequiel, que te marcó mucho con la campanita. Acuérdate de un coloquio que hemos tenido. Ella es una hermana de Camilo, ella es la vicepresidenta de la IPC y es Rosa Valentina Churampi, coach, y donde te quiero decir, Rosa, ¿qué te ha resonado a ti? ¿Qué preguntas desde ahí te puedes hacer? Gracias, Rosa. Bueno, gracias, Padre Ezequiel. ¿Qué me ha resonado? ¡Wow! Todas las preguntas las he puesto en presente, en tiempo presente. Me pregunto, y me voy a quedar con varias preguntas que tengo, ¿cómo es hablar desde la vulnerabilidad? ¿Cómo es vivir en transparencia? ¿Dónde quiero estar cuando reconozco mi cruz? ¿Cómo quiero caminar con mi cruz? ¿Cómo quiero tomar mi cruz todos los días? ¿Cómo será ir de turista o de peregrino? ¿Qué necesito para transitar desde el ego o desde la esencia? Son preguntas que me han quedado porque es verdad, todos los días nos vamos construyendo, pero también necesitamos preguntarnos y conocernos. ¿Cómo será mi ego? ¿De dónde viene mi ego? ¿Qué necesito cambiar o modificar dentro de mi ego? Y lo más importante, y lo sigo buscando, les voy a ser honesta todo este tiempo de coach, ¿cuál es mi esencia? ¿Cómo es mi esencia realmente? Porque a veces pasan cosas y se me cruzan, como decía María, ¿no? María del Carmen, o sea, de pronto yo creo que todo está bien y de pronto me siento perdida totalmente. Entonces, ¿cuál es mi esencia? ¿Qué olor tiene? ¿Qué sabor? ¿Cuándo quiero que esté mi esencia? ¿Y cuándo realmente necesito de ese ego que me va a empujar y que me va a dar la fuerza para yo continuar y para poder? Porque a veces necesitamos del ego. Entonces, ¿cómo es caminar con el ego? Y cómo también es caminar con la esencia. ¿Y cómo será caminar con mi cruz? ¿Cómo hablo con mi cruz todos los días, no? Cada mañana que me levanto y le pregunto, ¿no? Oye, ¿cómo será ahora? ¿Cómo vamos a caminar el día de hoy? Y eso del peregrino y del turista. A veces me encanta ser turista. Y a veces también me encanta ser peregrino. Entonces, ¿cómo será transitar todo esto? Así que me quedo con preguntas en presente para poder, y esto me está resonando muy bonito. Gracias. Qué hermoso, de verdad. Gracias, Rosita. Ya sabes que te digo Rosita de cariño. Bueno, yo voy a decir algo. Yo sigo pelando la cebolla, Ezequiel, ¿eh? Y gracias a Dios acá tenemos 2 sacerdotes. Está Fray Isaías por ahí y van a tener que ayudarnos a seguir pelando la cebolla. ¿Vale? Y a salir de ese ego para encontrar la esencia. Qué hermoso tema. Hoy día es un día muy hermoso para todos nosotros. Y bueno, desde Ecuador, ella tiene corazón argentino de nacionalidad, pero está de misión en Ecuador. Tenemos a Gabriela Rimoli, que la queremos mucho. Gabriela, antes que empieces, te digo,
Ya tiene que entrar, ya está en 99.99. Ya tiene la tesina arreglada ya para el Advance, Ezequiel. Ah, ¿viste? Sí. La tesina arreglada. Bueno, Vamos, Gabriela, ¿qué te ha resonado? Más que el corazón argentino, tengo todo argentino, pero estoy viviendo acá en el Ecuador. Y me encantó escuchar tanta tonada argentina, Ezequiel, gracias, te agradezco mucho. Pero además, bueno, anoté un montón porque me pareció también muy profunda y siento que me movió muchas cosas, porque además me di cuenta que empezaba a notar cosas que decías vos y cosas que me parecían a mí. Entonces dije, bueno, se ve que hay movimiento ahí, ¿no? Y me aparecieron muchas cosas, voy a sintetizar en algunas nada más, ¿no? Pero una que me apareció fuerte, desde el principio que empezaste con San Agustín y con esta conexión con la esencia y con quién soy yo y dónde estoy yo y dónde está mi ego, se me vino enseguida la imagen de, acá en la casa que tenemos del oratorio, la puertita del sagrario, es una cerámica que hizo una hermana nuestra, que es la zarza ardiendo, y dice, yo soy el que soy, ¿no? Y se me vino enseguida esa expresión, porque muchas veces, en esta búsqueda también del autoconocimiento, de hacer, digamos, de hacer una búsqueda de que la espiritualidad no sea una conexión con una energía, sino un vínculo con alguien, porque para mí la espiritualidad es eso, un vínculo, ¿no? Ahora que se habla mucho de conectarse con energías, yo creo que es vincularme con una persona, y muchas veces paso por ese oratorio cuando no sé quién soy, cuando no me encuentro. Leo ese, yo soy el que soy, y yo le voy y le digo, yo quiero ser la que soy, ¿no? Y me parecía eso fuerte, lo de buscar la esencia también en mirarnos en el que de verdad es, ¿no? Y ahí me apareció otra cosa que también le escribí acá, con esto de vincularnos con Dios desde la esencia, que es también vincularnos con la esencia de Dios. Y ahí me apareció esto que también en algún momento lo referías cuando hablabas de las cruces. Me aparecía esto, ¿no? Que esta peregrinación es un camino de autoconocimiento, me conozco y lo conozco a Él, pero también es un camino de conocer a Dios verdaderamente y de sacar, a ver, no sé si está bien expresado, pero es como si a Dios también le hubiéramos puesto un ego encima. Y entonces nos vinculamos con el ego de Dios, con la imagen falsa de Dios, y no con el Dios verdadero, ¿no? Y entonces le echamos culpas, les preguntamos, pensamos que nos pide cosas que no nos pide, le ponemos miradas de juicio cuando no las tiene, ¿no? Y acá puse, liberemos a Dios, puse acá en mí. Me tengo que liberar yo mismo, pero lo tengo que liberar a Dios también, ¿no? Porque tengo que liberarlo de la proyección de mis imágenes, de lo que creo que espera de mí, o de lo que... Tantas cosas cuando describías eso de debo hacer esto, la espiritualidad o la respuesta más del hacer, y muchas veces le ponemos esa imagen a Dios, que no es el Dios de amor, el Dios que peregrina con nosotros, el que está donde vamos a llegar, pero que está al lado nuestro caminando mientras peregrinamos. O sea, ese Dios que es también en esencia, digamos, tan distinto a veces como lo tenemos pensado, ¿no? Así que eso siento que me movió un montón, me dio ganas de bajar al oratorio a ver esa plaquita de vuelta y decir, bueno, te voy a dejar ser tú mismo y yo quiero también desplegar el ser yo misma y mi imagen verdadera, ¿no? Así que bueno, podría decir muchas cosas, pero esto me parece que fue lo más, digamos, sintéticamente lo más fuerte. Gracias, Ezequiel, gracias. Hermoso. Ahí si puedo hacer una devolución a Gaby, a los argentinos particularmente tenemos que sacarnos una primera capa de ego, que somos muy... todo el mundo nos carga por este tema, ¿no? Hasta el Papa ha hecho chistes con esto del ego argentino, ¿no? Pero también somos de
de transferir el ego, así que me pusiste mucha luz con eso, ¿no? Y también yo anoté la frase, ¿no? Yo soy el que soy, por más que la hemos escuchado tantas veces, pero por supuesto lo voy a integrar. Y a Karina le quería decir también, bueno, agradecerle, ¿no? A todos los que, a todo el feedback de cada una y de cada uno, pero quería una particularidad que yo dejé sin leerla, pero cuando estábamos con el tema de religiosidad o espiritualidad, uno puede ser religioso, conectarse con Dios desde el ego propio y demás, o religioso sin comunidad, porque es una conexión con Dios. Yo soy religioso, pero la espiritualidad que va forjando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros no puede prescindir de la comunidad. Y ese es otro tema de peso para poner en la balanza ser religioso, ser espiritual. Nada más esto. Vale, qué buena resonancia también para Ezequiel de evolución, ¿no? Bueno, tenemos a alguien muy querido también, muy querida acá también en Perú. Ella es Carmen Lafuente, abogada, egresada como Mari Carmen, como la hermana Mari Carmen, en coaching profesional y pastoral. Carmen, ¿y qué te ha resonado a ti? ¿Qué preguntas te mueven? Oh, bueno, antes que nada, hola a todos. Ezequiel, gracias, de verdad, qué profundo, qué profunda reflexión. Y mientras escuchaba a todos los demás, seguía, digamos, bajando hacia mi interior para seguir encontrando esas respuestas. Conocer a Dios y conocerme a mí. Y conocer qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva a hacer lo que hago y por qué lo hago y para quién lo hago. Si lo hago por Dios, lo hago para que los demás vean lo que hago. Qué importante es descubrir esa razón de amar o de trabajar por el Señor, pero no quedarse con ese tesoro que uno pueda encontrar en el camino, sino ahí yo pienso que nace una responsabilidad para poder transmitirlo a los demás o para poder ayudar a alguien más a que lo descubra, como hoy tú lo has hecho con nosotros o con muchos de nosotros. Porque muchas veces, como dice Karina, la gente hace, pero no trabaja en el ser, sino en el hacer. O sea, hay mucho activismo, mucha ilusión de los muchachos, de los jóvenes, de las señoras que se unen en las comunidades que pueblan la iglesia. Pero luego, ¿qué pasa adentro? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué las luchas entre las personas que están integrando cuando supuestamente todos miran hacia un mismo objetivo? Entonces, realmente el conocer a Dios, el amar a Dios, el querer servirlo desde nuestra humanidad, desde lo que somos, sin esperar ser unos maravillosos seres, porque Él nos hizo a nosotros cada uno con nuestras potencialidades y con nuestras carencias, con nuestras miserias, contra nuestras virtudes, con todo lo que somos, lo amamos como somos. Y como dice Ezequiel, pues luchar cada día por dejar ese ego que nos arrastra, ese ego que nos nubla la visión, ese ego que no nos permite ver la luz y la esencia de Dios. Solamente es pedir con la mayor humildad que sea Él nuestra luz, que sea nuestra guía, que sea el que nos hable al corazón y que desde ese corazón, no perfecto, no maravilloso, simplemente humano, podamos hablarle a Él como lo que es, como nuestro Padre, como nuestro Creador, y poder hacer lo que dice, ¿no? Pasar de ser turistas a peregrinos, a vivir la vida de verdad, la vida cristiana, la vida en esencia, pero tratar de vivirla cada día, porque a lo mejor mañana caemos cuando nos fallen los frenos del auto, porque es fácil amar a Dios cuando todo está bien, pero cuando algo falla en el camino, se nos acaba la fe,
¿Qué es lo que ha pasado a mucha gente en este tiempo? Las personas han orado incesantemente para que acabe la pandemia. Y cuando ven que no se acaba, entonces Dios ya no es bueno. O Dios ya no nos escucha. O Dios ya no está con nosotros. Pues solamente agradecerte este remesón, este terremoto que has creado hoy día, más fuerte que el de México, porque creo que nos confronta con nuestro interior para ver en ese espejo, en ese verdadero espejo donde no hay luces de colores, no hay nadie que nos diga, sino solamente nosotros mismos, qué hay ahí adentro. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por lo que has dicho, ¿no? Y tenemos una persona muy querida también acá, un sacerdote como tú, Ezequiel, Fray Isaías, un sacerdote franciscano. Fray Isaías, que queremos que nos digas qué es lo que ha resonado en ti, qué preguntas puedes también, si gustas, movilizar desde tu ser. Muy buenas noches. El tema es muy importante, hablando de la toma de conciencia de una espiritualidad. A mí me ha hecho eco muchas cosas, como que he recordado también cuando estudiaba la teología sobre la espiritualidad, un poco recordando lo que es la espiritualidad franciscana, en el que pues Francisco expresaba: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Entonces el Señor le mostró el camino del Evangelio en fraternidad. Pero también una bella oración que lo tenemos y lo hacemos: oh alto glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que pueda cumplir tu santo y veraz mandamiento. Por otra parte, también en la oración, es verdad, la liturgia de las horas son los salmos, que a veces no es lo que nace de nuestro ser, ¿no? Qué hermoso que es hablar de aquello que estamos viviendo. Y por otra parte, el hecho de las confesiones. Estoy leyendo el libro de las confesiones, que San Agustín precisamente resalta su ego para encontrarse con su esencia. Y luego, pues, él dice: tú estabas dentro de mí, yo te buscaba en las cosas externas, ¿no? Qué interesante que es un libro en el que él resalta desde su niñez hasta que él ve su cambio también, ¿no? Que no le llenaba en el maniqueísmo hasta que llegó a encontrarse con los padres de la iglesia, que le ayudaron a ver, ¿no? A encontrarse con el verdadero ser. Por otra parte, pues yo puedo resumir en el sentido de que más también me resuenan ahora viendo esta comunión espiritual que invitamos a los fieles por esa situación. Yo creo que la esencia de esta espiritualidad también está en la celebración de la Eucaristía. Entonces estoy hablando de esa situación porque el Concilio de Trento nos habla de esta comunión espiritual, porque a veces se toma nada más como algo que, bueno, voy a participar o estoy ahí recordando al difunto y no me conecto con esa esencia, no encuentro con el Señor. Y lo puedo resumir yo más o menos un poco parecida, que cada día de nuestra vida es un camino del discipulado y misionero, siendo responsable, que nuestra esencia sea lo que moldee el ego, ¿no? Porque siempre nos acompaña. Por otra parte, también quisiera un poco hacerle la pregunta: ¿cómo entender entonces el sufrimiento sobre la muerte de un familiar? Aquellos hermanos que a veces lloran y cómo hablarles de ello. Por otra parte, si la concupiscencia se relaciona o se identifica con el ego, ¿no? Un poco en ese sentido. Sí, eso es lo que puedo manifestar. Gracias, Fray Isaías. Ezequiel. Gracias, Isaías. Y bueno, yo realmente pienso que en el acompañamiento del dolor tenemos que, siendo compasivos con nosotros mismos, saber acompañar compasivamente. Lo que, no sé, a mí me llevó, no sé, 43 años para darme cuenta de algunas cosas y Dios me respetó tanto mis tiempos. En el acompañamiento del dolor no podemos forzar nada. Simplemente ser y estar al lado del otro, al lado del que sufre.
no podemos dar cátedra de estas cosas, es dejarnos moldear, ¿no? Por el Espíritu Santo, y no podemos decirle a otro, che, tenés que meterte en el autoconocimiento, porque tenés que, bueno, tampoco podemos decirle, no, pero no llores porque Cristo venció la muerte. En esto es simplemente respetar con gran amor el proceso de dolor, de cruz del otro, y quizá el otro podemos nosotros hacer el juicio de que está en el victimismo, pero no lo podemos sacar de ahí abruptamente. Sí podemos, bueno, como coaches tenemos algunas herramientas, ¿no? Como preguntas, pero hay momentos para el consuelo y el momento de la herida abierta y sangrando, simplemente acompañar en silencio. Esto también el Papa ha hablado varias veces y dice así, ¿no? No ir a dar recomendaciones cuando alguien está en sufrimiento, sino sufrir con él, acompañar esa emocionalidad, ¿no? Respetando, sabemos bien cómo son los procesos de las emocionalidades, de los estados de ánimo, ¿no? Cuando el estado de ánimo te tiene a vos, entonces es difícil de salir. Cuando lo tiene al otro, bueno, reconfortarlo y acompañarnos como hermanos. Y el otro tema, que es más de la teología espiritual, ¿no? De la concupiscencia y demás. Bueno, yo no sé, pienso en voz alta en este momento, porque vuelvo a decir, lo mío no es un tratado de vida espiritual, ¿no? Sino buscar conexiones y puentes entre las herramientas de coaching y nuestra vida espiritual. Y son cabos sueltos que cada uno puede seguir desarrollando. Pero podemos pensar que tenemos una forma de explicar las cosas muchas veces que es, bueno, todo viene del demonio, todo viene del mal espíritu, esto viene del mal espíritu. Sabemos que en el fondo, por la teología espiritual clásica, en el fondo que mueve la concupiscencia, ¿no? El demonio del mundo y carne, y bueno, pero en el fondo quien mueve también esa concupiscencia es el enemigo de Dios. Pero podemos pensar que también ahí trabaja sobre nuestro ego, tanto para ocultarlo, tanto para negarlo, tanto para contarnos una historia diferente de la que verdaderamente es, y no llamarle a las cosas por su nombre. Y entonces me parece que por ahí podría haber una beta. Yo no me voy a sentar a hacer un tratado de vida espiritual profundo, ¿no? Porque no, digamos, no es esa la materia, pero me parece que yo lo vería un poco por ahí, y ahí está en consonancia. En el fondo, tampoco llegué tan profundo a decir qué es el ego en realidad, ¿no? Si es mío, o viene advenedizo, digamos, para decirlo con San Ignacio. Es lo que yo en este momento te podría contestar, y podemos co-crearlo también entre todos. Y gracias, Isaías. Pregunta: ¿cómo formar la espiritualidad en nuestros adolescentes y jóvenes de hoy? Ezequiel, en el Facebook de la escuela, ¿cómo formar la espiritualidad en nuestros adolescentes y jóvenes de hoy? No sé si puedes darle una pizca de respuesta a aquella pregunta que ella dice, si vos querés. Sí, ahí la estaba leyendo. Tengo abierto también acá el de la escuela, y me parece bárbara la pregunta, es el gran desafío. Yo hoy publiqué en mi Facebook una entrevista sobre cómo serán las parroquias después del COVID-19. Y el gran desafío con los jóvenes viene hace tiempo. Miren, yo puedo decirle más que una receta, una experiencia que me llenó de esperanza a comienzos de año. Tuve la gracia de ir en peregrinación con otros 30 sacerdotes a Tierra Santa. Muchos de ellos mexicanos, que justo les pregunté cómo estaban. Y por ahí me vino también toda esta cosa del peregrinar, ¿no?
turismo o peregrinación. Fue una peregrinación muy importante para mí y para reconectar conmigo mismo, para volver a abrazar el sacerdocio, para renovar la fe y bueno, y todo lo que puede pasar en Jerusalén. Hay muchos grupos de jóvenes que van a Jerusalén. Muchos de Europa, muchos de Estados Unidos y muchos de México. Tuvimos la gracia de estar una noche, la noche de Getsemaní, que es una clásica cuando uno va allá, de estar con ellos cantando y toda la noche en adoración ahí sobre esa piedra impresionante donde el Señor pasó la noche en oración. Y el eslogan de estos chicos, que lo tenían en su bandera, en su mochila y todo, era no viajes a Disney, viaja a Tierra Santa. Eso a mí me llenó de una gran esperanza. Es decir, sembrar en los jóvenes la posibilidad de ser peregrinos va a dar mucho fruto. Recetas no tengo, ya digo, veo, cuento un testimonio, pero es posible, ¿no? Yo creo que habrá que tocar fondo, como a veces nos pasa en nuestra propia vida, ¿no? Agotarnos de nuestro ego y poder saltar a la esencia. Habrá un fondo y habrá un renacer, ¿no? Porque esta siembra va a ser fecunda. Vamos a confiar plenamente en eso. Quiero pedir a Padre Ezequiel que acabe dando la bendición. ¿Cuáles serían tus palabras finales para concluir este coloquio? Ezequiel, por favor. Bueno, en primer lugar, expresarles bueno, la alegría y el gozo. Antes de comenzar, había celebrado la Eucaristía acá solo, pero bueno, poniendo a todos ustedes, que no sabía bien quiénes iban a ser, delante del Señor. Así que eso, sentirme muy, muy en comunión, ahora más, y como siempre nos pasa, al poder compartir desde nuestro ser cristianos, desde nuestro ser coaches, con un gran desafío, ¿no? Para seguir teniendo siempre una nueva coherencia, digamos, y una nueva visión de las cosas, y también para ayudar a otros con preguntas poderosas, a ayudarlos a ver hacia dónde van, decirles que me voy con mucho aprendizaje. Con mucho aprendizaje. Voy a enriquecer ese escrito que hice con estas pinceladas, con los aportes que me han regalado, con los comentarios. Así que, bueno, dispuestos ahí por el mail, por las redes de Ecovadis. Y bueno, soy oferta, como también sabemos decir nosotros. Muchas gracias a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga y los acompañe en esta noche la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias.